¿Qué pasaría si les digo que ese señuelo que guardan como oro en paño, ese que les ha dado sus mejores capturas de invierno, es ahora mismo la razón por la que vuelven a casa con las manos vacías? Suena duro, ¿verdad? Pues hoy vamos a hablar de eso, de cómo nuestra propia confianza en un señuelo infalible nos puede estar jugando una mala pasada. Quédense conmigo, porque les prometo que al final de este video van a mirar su caja de pesca con otros ojos. Vamos a desvelar por qué de repente parece que los peces han dejado de picar a lo que antes era un imán para ellos. Y les lanzo una pregunta para empezar. ¿Tienen un señuelo mágico que jamás cambiarían por nada del mundo? Escríbanlo en los comentarios que luego veremos si siguen pensando lo mismo. Todos los pescadores, sin excepción, tenemos un señuelo fetiche. Es algo casi sentimental. Lo compramos un día, tuvimos una jornada espectacular con él, y desde entonces se convirtió en el bueno. Lo usamos cuando las cosas se ponen difíciles, cuando necesitamos asegurar la jornada. Es nuestro amuleto de la suerte. Esta costumbre se arraiga con los años. Si funcionó el invierno pasado y el anterior, ¿por qué no iba a funcionar este? El problema es que esta lógica, tan humana, es nuestro mayor punto ciego. Nos acomodamos, dejamos de experimentar y nos convertimos en pescadores predecibles. Y si hay algo que los depredadores aprenden rápido, es a detectar y evitar lo predecible. Ese es el verdadero peligro de tener un señuelo demasiado bueno. Empecemos por el principio. El síndrome del señuelo mágico. Es un fenómeno psicológico muy real en la pesca. Ocurre cuando asociamos un éxito pasado a un único factor, en este caso, un señuelo específico. Imaginen esa mañana fría hace 3 inviernos. No picaba nada, y de repente ponen ese vinilo de color verde calabaza con pintas rojas. En una hora sacan 2 luciopercas de más de 3 kilos. ¿Qué hace nuestro cerebro? Graba a fuego la siguiente ecuación. Frío más agua turbia más ese vinilo es igual a éxito garantizado. A partir de ese día, cada vez que las condiciones son similares, ni siquiera nos planteamos empezar con otra cosa. Ese señuelo se convierte en nuestra primera y a veces única opción. Es una trampa mental que nos cierra las puertas a la adaptación, que es la cualidad más importante de un buen pescador. La primera señal de que algo va mal suele ser sutil, y casi siempre la ignoramos. Las picadas a nuestro señuelo estrella empiezan a ser menos contundentes. En lugar de un ataque violento, sentimos un toquecito, una persecución que no termina en clavada, o quizás las capturas empiezan a ser de menor tamaño. Los peces grandes, los veteranos del lugar, parecen haber desaparecido. ¿Cuál es nuestra reacción automática? Culpamos al tiempo. Hoy el día está tonto, la presión atmosférica no acompaña, el agua está demasiado fría. Buscamos 1000 excusas fuera de nuestro control para no enfrentar la posibilidad más incómoda. Quizás el problema no es el día ni el pez. Quizás el problema es lo que llevamos al final de la línea. Es más fácil culpar al viento que admitir que nuestro plan A ha dejado de ser efectivo. Ahora, hablemos de algo que muchos pescadores subestiman: la inteligencia de los peces. No resuelven ecuaciones matemáticas, pero tienen una memoria asociativa brutal, especialmente los grandes depredadores que han sobrevivido varias temporadas. Este fenómeno se conoce como presión de pesca. En un embalse muy concurrido, imaginen cuántas veces un black bass o una lucioperca ha visto pasar el mismo tipo de señuelo, con el mismo color y la misma vibración, fin de semana tras fin de semana. Al principio, algunos caen, pero los que son enganchados y liberados, o simplemente ven a sus compañeros ser capturados, aprenden
Asocian ese estímulo, el señuelo, con un peligro. Y ese aprendizaje se queda grabado. Su señuelo mágico no ha cambiado, pero el pez sí. Ha pasado de ser una presa fácil a una amenaza conocida. Para que lo vean más claro, visualicen esta escena. Es un sábado de enero en un embalse popular. Hay 20 barcas en la misma recula. ¿Qué señuelo creen que lleva la mayoría de la gente? Probablemente el que estuvo de moda el año pasado, el que recomendaron en todas las tiendas. Todos lanzando un jerkbait de un color determinado, o un vinilo con una acción muy concreta. Ahora pónganse en el lugar de una lucioperca de 5 kilos que lleva años viviendo ahí. Desde su apostadero, ve pasar una y otra vez el mismo caramelo envenenado. ¿Creen que va a atacar? Por supuesto que no. Va a ignorarlo por completo. Sin embargo, de repente, pasa algo diferente. Un señuelo más pequeño, con una vibración mucho más sutil, de un color natural que no ha visto nunca. Ese es el que tiene la probabilidad de provocar el ataque, no por ser mejor, sino por ser diferente. Hay otro factor clave que a menudo pasamos por alto. El propio entorno cambia. El agua no es la misma año tras año. Un invierno con muchas lluvias puede hacer que el agua esté mucho más turbia de lo normal. En ese escenario, su señuelo de color natural, que era letal en aguas claras, se vuelve prácticamente invisible. Los peces no lo atacan porque, sencillamente, no lo ven. O al revés, un año de sequía extrema puede dejar el agua increíblemente transparente. Ese señuelo de color chartreuse brillante, que funcionaba de maravilla en aguas tomadas, ahora, bajo un sol de invierno en agua cristalina, parece una luz de neón. Grita artificial a los 4 vientos. Los peces lo ven desde 10 metros de distancia y huyen. El señuelo no ha empeorado, pero su idoneidad para las condiciones actuales es nula. Profundicemos en el tema del color. Todos tenemos un color fetiche para el invierno. El blanco, el chartreuse, el naranja, Feiertiger. Colores que, por alguna razón, se han ganado la fama de ser efectivos en aguas frías. Y lo son, pero solo bajo ciertas circunstancias. El error es pensar que son universales. Por ejemplo, el famoso color chartreuse es increíblemente visible para los peces en condiciones de baja luz o en aguas teñidas. Por eso funciona tan bien en muchos inviernos. Pero si el fitoplancton cambia, si hay una floración de algas diferente que le da al agua un tono más verdoso o marrón, la forma en que la luz penetra y refleja los colores cambia por completo. Ese chartreuse puede dejar de contrastar con el fondo y perder toda su efectividad. El pescador que no se adapta a este cambio seguirá lanzando su color favorito sin entender por qué ya no pesca. Y no todo es visual. El sonido es igual o más importante. Piensen en esos señuelos con rattling, esas bolitas internas que hacen ruido. Fueron una revolución. En un embalse con poca presión de pesca, ese sonido era una llamada a comer. El depredador lo oía desde lejos y acudía curioso. Pero volvamos al escenario del embalse masificado. Ahora ese sonido ya no es una curiosidad. Es el ruido de fondo constante. Es el clic, clic, clic que los peces han aprendido a asociar con el peligro de ser pescados. Los ejemplares más grandes y recelosos, en lugar de sentirse atraídos, se ponen en alerta y se esconden. En estos escenarios, la solución puede ser justamente la contraria. Un señuelo completamente silencioso. Un vinilo que se mueva de forma natural, sin emitir ningún sonido artificial, puede ser mucho más efectivo que el sonajero más caro del mercado. Otro punto fundamental es el alimento disponible. Los depredadores son oportunistas.
comen lo que es más abundante y fácil de capturar en cada momento. Quizás su señuelo favorito imita a la perfección un alburno de 10 centímetros, y durante años el alburno fue el principal forraje en ese embalse. Pero por cambios en el ecosistema, una sequía o la introducción de una nueva especie, ahora la principal fuente de alimento son pequeños cangrejos de río o percasoles de apenas 5 centímetros. Su imitación de alburno, por muy perfecta que sea, ya no representa lo que los peces están buscando activamente. Están programados para cazar otra cosa. Seguirán insistiendo con su señuelo y, como mucho, obtendrán alguna picada por reacción, pero no estarán pescando de forma eficiente porque no están hablando el mismo idioma que los peces ese día. Les cuento una situación que seguro que han vivido. Están en la orilla, lanzando su señuelo de confianza, sin una sola picada en 2 horas. A 50 metros hay otro pescador. Cada 15 minutos saca una perca. Se acercan con la excusa de pedirle fuego para ver qué está usando. Y ven que lleva un señuelo que ustedes jamás comprarían. Pequeño, de un color feo, con una forma rara. Le preguntan y les dice: «Pues no sé, es lo primero que he puesto». Lo que no les dice es que él no tiene un señuelo mágico. Él, quizás inconscientemente, ha roto el patrón. Mientras todos usan lo de siempre, él ha puesto algo diferente. Y en un entorno de alta presión, la diferencia es lo que marca la diferencia. Esa es la lección que deberíamos aprender en lugar de ir corriendo a la tienda a comprar ese mismo señuelo feo. Entonces, ¿cómo podemos saber si nuestro señuelo ha perdido su eficacia? El primer paso, y el más importante, es ser honestos con nosotros mismos. Y para eso, no hay nada como llevar un diario de pesca. Sé que suena a mucho trabajo, pero es la herramienta más potente que existe. Anoten la fecha, el lugar, la temperatura del agua, la claridad, el tiempo que hace y, por supuesto, qué señuelos han usado y qué resultados han dado. No solo las capturas, sino también las picadas fallidas o los seguimientos. Después de unos meses, al revisar ese diario, los patrones emergen solos. Verán claramente cómo ese señuelo que antes era sinónimo de 10 capturas por jornada, ahora apenas les da 1 o 2. Los datos no mienten, a diferencia de nuestra memoria selectiva. El segundo paso es la experimentación forzada. Sí, he dicho forzada, porque nuestra tendencia natural es volver a lo que conocemos. Así que hay que imponerse una regla. Por ejemplo, la primera hora de pesca está prohibido usar mi señuelo favorito. O, en esta jornada, voy a usar 5 señuelos que no he usado en el último año. Esto nos obliga a salir de nuestra zona de confort. Nos fuerza a probar diferentes profundidades, diferentes velocidades de recogida, diferentes vibraciones. Al principio se sentirán incómodos, como si estuvieran perdiendo el tiempo. Pero es precisamente en esos momentos de incertidumbre cuando se producen los grandes descubrimientos. Quizás encuentren el nuevo señuelo mágico, o mejor aún, aprenderán a pescar con 5 señuelos diferentes. Cuidado con el mito del señuelo de repuesto. Muchos pescadores creen que están variando cuando, en realidad, no lo están haciendo. Tienen su vinilo mágico de color verde calabaza, y cuando no pica, ¿qué ponen? El mismo vinilo, pero en color watermelon. O el mismo vinilo, del mismo color, pero de una marca diferente. Eso no es un cambio real. Para el pez, la silueta, la vibración y el tamaño son prácticamente idénticos. Un cambio real significa pasar de un vinilo de acción sutil a un crankbait que vibre mucho, o de un señuelo de 10 centímetros a uno de 5, o de un señuelo ruidoso a uno silencioso. El cambio tiene que ser drástico para poder sacar conclusiones.
Si solo cambiamos un pequeño matiz, es muy difícil saber si la falta de picada se debe al señuelo o a otros factores. Hablemos del tamaño, un factor que a menudo se reduce a una regla simplista. En invierno, señuelo pequeño. Y aunque a menudo es cierto porque el metabolismo de los peces es más lento, no es una ley universal. A veces, la estrategia ganadora es precisamente la contraria. Imaginen un día muy frío con los peces completamente inactivos en el fondo. Un señuelo pequeño y discreto puede pasar por delante de ellos sin que ni siquiera se molesten en mirarlo. Sin embargo, un señuelo grande, un swimbait de 15 centímetros movido muy lentamente, puede ser la única cosa capaz de provocar un ataque por pura territorialidad o instinto. Es una presa grande, que requiere poco esfuerzo para ser cazada. Si están convencidos de que los peces están ahí pero no pican a sus señuelos pequeños de confianza, prueben a hacer justo lo contrario. El resultado podría sorprenderles. La velocidad de recogida es otro de esos ajustes que pueden cambiarlo todo. Estamos acostumbrados a una cierta cadencia con nuestro señuelo favorito. Lo movemos de una forma casi automática, sin pensar. Pero los peces no están igual todos los días. Un día soleado después de varios días de nubes puede activarlos, y una recogida más rápida y agresiva puede ser la clave. Al día siguiente, una bajada brusca de la temperatura puede dejarlos aletargados, y solo picarán a un señuelo que se mueva a cámara lenta, casi parado en el fondo. Si su recogida estándar no funciona, antes de cambiar de señuelo, prueben a cambiar radicalmente la velocidad. Prueben a hacer pausas de 10, 15, incluso 20 segundos. A menudo, la picada se produce justo en esa pausa interminable, cuando la ansiedad ya casi nos puede. En aguas con mucha presión, los señuelos sutiles son el arma secreta. Los llamo los asesinos silenciosos. Son esos señuelos que no tienen sonajeros, que no tienen una cola que vibre de forma exagerada, que no tienen colores llamativos. A primera vista parecen aburridos, no nos generan confianza, pero ahí reside su poder. En un mundo subacuático lleno de estímulos artificiales y agresivos, un señuelo que simplemente se comporta como un pez real, sin estridencias, es el que pasa desapercibido para el pescador, pero no para el depredador veterano. Este tipo de señuelos, como los vinilos tipo finesse o los jerkbaits suspendidos y silenciosos, requieren más paciencia y una técnica más depurada, pero son capaces de engañar a los peces que ya lo han visto todo. Recuerdo perfectamente una jornada de pesca de black bass en pleno febrero. Llevaba toda la mañana lanzando mi jerkbait de confianza, un modelo y color que me había dado peces enormes en ese mismo sitio. 0 resultados, ni una picada, ni un seguimiento. La frustración era total. Estaba a punto de irme. Rebuscando en la caja encontré un pequeño jig de fútbol, una de esas cosas que compras y nunca usas. Lo monté con un cangrejo de vinilo como tráiler, algo que normalmente usaría en verano. Lo lancé sin ninguna fe a una estructura sumergida. Lo dejé en el fondo, le di 2 toques suaves y ¡zas!, una picada brutal. Fue el bass más grande de ese invierno. Ese día aprendí una lección. Mi jerkbait no era malo, simplemente. Los peces ese día querían comer en el fondo, lento y pesado. Y yo me negaba a ofrecérselo. A veces, el motivo por el que nuestro señuelo deja de funcionar no tiene nada que ver con la presión de pesca, sino con cambios a gran escala en el embalse. Por ejemplo, una nueva normativa que prohíbe la navegación a motor puede hacer que el agua esté mucho más clara. O al contrario, la construcción de una urbanización cercana
puede aumentar la cantidad de sedimentos que llegan al agua, enturbiándola permanentemente. Incluso un programa de repoblación puede cambiar el equilibrio. Si la administración suelta miles de pequeñas truchas, los depredadores pueden centrarse en esa nueva presa fácil, ignorando las imitaciones de alburno que antes funcionaban. Debemos ser conscientes de que el escenario de pesca no es una foto fija, es un ecosistema vivo y en constante cambio. Aquí entra la trampa del señuelo novedoso. Cada año, las marcas sacan al mercado nuevos modelos con tecnologías revolucionarias y colores espectaculares. Es fácil caer en la tentación de pensar que nuestro viejo señuelo ya no pesca porque es antiguo y que la solución es comprar el último modelo que anuncian. A veces es cierto, el diseño de señuelos avanza y hay mejoras reales, pero la mayoría de las veces el problema no es que nuestro señuelo sea viejo, sino que lo estamos usando en el contexto equivocado. Antes de gastar dinero en la última novedad, es más inteligente y rentable aprender a usar bien otros tipos de señuelos que ya tenemos en nuestra caja. Un pescador con 3 tipos de señuelos que sabe cuándo y cómo usar cada uno. Pescará más que uno con 100 señuelos que solo sabe usar bien uno. Un consejo práctico para combatir este problema es construir lo que yo llamo una caja de diagnóstico. En lugar de llevar 30 señuelos parecidos, para su próxima salida de invierno, lleven solo 9, pero que sean radicalmente diferentes. Por ejemplo, 3 vinilos de diferentes tamaños y acciones, uno de pala, uno de cola de V, uno tipo cangrejo. 3 señuelos duros, un crankbait de profundidad, un jerkbait suspendido, una cucharilla ondulante, y 3 señuelos metálicos, un spinnerbait, un chatterbait, un jig. Su objetivo en esa jornada no es pescar mucho, es obtener información. Prueben cada tipo de señuelo en diferentes zonas. ¿Hay reacción a la vibración fuerte o solo a la sutileza del fondo? Con esta caja, en una sola jornada, aprenderán más sobre el estado de los peces que en un mes pescando con lo de siempre. Al final, todo se reduce a un cambio de mentalidad. Debemos dejar de buscar el santo grial, ese señuelo único que funcione siempre y en todas partes. Eso no existe. El objetivo no debería ser encontrar un señuelo mágico, sino convertirnos en un pescador detective. Un pescador que llega al agua y no da nada por sentado. Que observa, que prueba, que se pregunta ¿por qué? ¿Por qué pican a este color y no a otro? ¿Por qué hoy atacan arriba y ayer en el fondo? Cada picada y cada hora sin ella es una pista. Nuestro señuelo favorito es solo una herramienta más en la caja. No la solución a todos los problemas. La verdadera arma secreta es nuestra capacidad de adaptación y nuestro cerebro. Resumiendo, hemos visto que aferrarse a un único señuelo, por muy bueno que haya sido, es una receta para el fracaso a largo plazo. La presión de pesca hace que los peces aprendan. Las condiciones del agua cambian. El alimento disponible varía. El momento más revelador, el eureka, llega cuando entendemos que nuestro señuelo no ha dejado de funcionar porque sea malo, sino porque el escenario ha cambiado. Los peces han evolucionado en su comportamiento, y si nosotros no evolucionamos con ellos, nos quedaremos atrás. Esto puede cambiar por completo su enfoque de la pesca. Ya no se trata de tener fe en un trozo de plástico, sino de tener confianza en su propia capacidad para leer el agua y tomar la decisión correcta en cada momento. Muchas gracias por haberme acompañado en este análisis. Si les ha parecido útil, les agradecería enormemente que le dieran un me gusta al video y se suscribieran al canal para no perderse los próximos. Y ahora,
les lanzo la pregunta final. ¿Cuál es ese señuelo al que se aferran, aunque en el fondo sepan que ya no rinde como antes? Cuéntenme sus historias en los comentarios, que me encanta leerlas. Nos vemos en el próximo video.